Entonces, en este aspecto creo yo que es mejor que te lo digan a que lo leas, porque yo lo puedo entender de una forma, ¿verdad? Amy lo puede entender de otra, María José puede entenderlo de otra. Entonces, cuando hablamos de redactar, no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque hay muchos aspectos, ¿verdad? Que la redacción o el texto que usted va a redactar debe cumplir, ¿verdad? Muchos aspectos. Vaya, por ejemplo, si en este caso los receptores eh, van a comprender lo que yo quiero transmitir a través de ese texto, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto creo que es un poquito más dificultoso el lenguaje escrito, ¿verdad? En ese aspecto. Pero sí hay puntos que sí, ¿verdad? Podemos resaltar del lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que quiero, pues, que vamos a ver en este tema, que va a ser la producción de textos y sus componentes. Ese es el tema, la producción de textos y sus componentes. Espérenme, que ando como con ganas de estornudar. Ando como que me quiero enfermar, me duele la garganta. Bien, vamos a bajar aquí un poquito. Dice, el texto escrito es una unidad dotada de sentido que se estructura mediante de párrafos, los cuales tienen oraciones que se encuentran relacionadas en sí. Cuando hablamos de un texto, estamos hablando de algo completo, ¿verdad? No solamente un fragmento o una parte. Estamos hablando de algo completo, ¿verdad? De una información completa con todo, ¿verdad? Desde su inicio hasta su final, ¿verdad? Un texto. Hay diferentes textos, ¿verdad? Hay textos narrativos, hay textos expositivos, hay textos científicos, ¿verdad? Hay textos informativos, dependiendo la finalidad, ¿verdad? De ellos, se van a clasificar los textos. Los textos incluyen un conjunto de mecanismos lingüísticos que establecen relación entre sus elementos, de modo que manifieste unidad. Y vamos a ir viendo cuáles son esos. Dice. Se dice que un texto está bien escrito cuando cumple. Mire, redactar no es fácil. ¿Verdad? Hablar, pues podemos hablar, ¿verdad? Y los podemos comprender. Pero redactar no es una cosa fácil, ¿verdad? No es que lo que yo pienso, eso es lo que voy a plantear, ¿no? Porque, o sea, es un solo desorden lo que va a haber en escrito. Entonces, hay que ubicar, ¿verdad? Hay que poner bien las ideas. Ya vamos a ver, ya vamos a ir. Vaya para donde llegue. Entonces, no es fácil, jóvenes, redactar, ¿verdad? Muchas veces cometemos muchas faltas al redactar, ¿verdad? Redactar, cuando uno va a redactar algo, tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso, tiene que plantear bien, ¿verdad? Estructurar bien, ¿verdad? Los enunciados, los párrafos, a modo que el receptor, la persona que va a leer ese escrito, comprenda mi idea, lo que yo voy a transmitir, ¿verdad? No es que eso, todo lo que me venga a la mente, ¿verdad? Yo voy a empezar vaya, voy a redactar un texto reflexivo. Vaya, por ejemplo, yo les dije que iban a hacer un texto reflexivo en cívica. Aquí van a poner en práctica esto que vamos a ver hoy. Que van a redactar ustedes un texto reflexivo, van a hacer una reflexión. Entonces, ¿qué debe tener el texto? ¿Qué debe reunir? ¿Qué aspectos, qué elementos debe reunir el texto? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Y miren qué importante este tema, jóvenes, y yo lo estaba, como digo yo, no, vamos a pasar a las fichas, pero no es necesario eso. Porque vamos a aprender a hacer ensayos. Ahora vamos a aprender a hacer ensayos. Voy a ubicar ahí dentro de la planificación. Bueno, primero voy a buscar a ver si está en el texto algún tema que hable acerca del ensayo. Si no, pues lo vamos a adecuar, ¿verdad? Para que aprendamos a hacer
a estructurar un ensayo, porque todo es necesario que ustedes lo sepan hacer, porque cuando ustedes ya estén en bachillerato les van a pedir bastante. No sé si les han pedido ensayo. Yo no me he atrevido a pedirles ensayo porque no les he enseñado a hacer ensayo. Entonces yo les voy a enseñar a hacer ensayos y yo les voy a pedir ensayos. No los puedo poner a hacer algo que yo no les he enseñado a hacer. Pero no sé si en alguna otra clase ya les enseñaron. Pregunto. En inglés me parece que hicimos un ensayo. Sí, ¿Les nos enseñaron? dejaron, pero no nos enseñaron. Solo nos dijeron que lo hiciéramos así. O sea, la misma nos dijo que lo hiciéramos, pero en sí no nos explicó a fondo No, o miren, cómo. el ensayo, jóvenes, no es una cosa de que lo que te venga a la mente vas a escribir. No, es algo que tiene que ir bien estructurado, ¿verdad? Entonces, yo voy a adecuar dentro de mi, si no está en el libro, pues yo voy a adecuar un momento ahí, una clase, para poder enseñarles cómo se hace el ensayo. ¿Qué es el ensayo? Primero, ¿qué es el ensayo? ¿Cómo se hace? La estructura. eh, Porque el ensayo es un escrito, jóvenes, que ustedes ponen ahí sus ideas, sus pensamientos. También se auxilian ustedes de información extra que la unen, que la enlazan con sus ideas. Y ustedes sacan, de todo lo que ustedes sacaron, ustedes a crear un título para eso, para ese ensayo. Yo les puedo decir a ustedes, háganme un ensayo acerca de la familia, pero el título no va a ser la familia. El título usted lo va a sacar de toda su estructura, de todo lo que usted, cómo hizo su ensayo, de ahí va a salir su título, del título, de su creatividad. Por lo general de lo que se habla en el tema en sí. Usted le puede poner un tema creativo. Usted puede decir, le voy a poner, bueno, si vamos a hablar de la familia, voy a ponerle un título, por ejemplo, vamos a ver qué título le podrían poner. Dependiendo de qué de qué información recopiló acerca de la familia, usted saca ahí el título, ¿verdad? Entonces, un ensayo no es así como que tan fácil, ¿verdad? Pero vamos a buscar un chance para poder enseñarles a hacerlo. También van muchas palabras, frases de enlace que nos sirven para conectar nuestras ideas nos sirven para conectar la información que nosotros buscamos con nuestras ideas, para enlazarlo. Todo eso va en el ensayo. Bueno, vamos a continuar. Esto nos va a servir, miren, esto nos va a servir para redactar un ensayo. Esto nos va a servir. No es esta la estructura, son como los elementos necesarios, pero la estructura es otra. Y entonces se dice que un texto está bien escrito cuando cumple a satisfacción con 4 prioridades que de manera sucinta pueden describirse así. Coherencia. ¿Qué es la coherencia? Mire lo que es la coherencia. La coherencia corresponde a la lógica, corresponde a la organización clara de las ideas. Tiene que tener coherencia lo que yo voy a escribir, ¿verdad? No voy a escribir algo y luego lo voy a contradecir, o voy a escribir algo y voy a salir con otra cosa fuera de contexto. Entonces, un texto debe tener coherencia, coherencia, o sea, corresponde a la organización clara de las ideas claras, entendibles, ¿verdad? Tiene que tener lógica, coherencia lo que yo voy a escribir, ¿verdad? También dice que tiene que tener cohesión. Consiste en vincular o enlazar las ideas de un texto. O sea, ahí van las palabritas de enlace que le van a servir a usted para enlazar las ideas. Enlazar las ideas. No va a utilizar usted un enlace que no tiene, que no le da pues a la forma. Ahí va, si usted va a iniciar algo, hay palabras que se utilizan para iniciar. Yo les voy a buscar, yo tengo un documento donde aparecen todos los enlaces para conectar 2 ideas, para iniciar algo, para agregar una causa, una razón. Entonces ahí aparecen las palabras
que sirven de enlace. En este caso podríamos decir que son algunos interjecciones, ¿verdad? Interjecciones, son las palabras de enlace. Para poder enlazar, dice, las ideas del texto. Es la cohesión. Cohesión. Adecuación. Depende, ¿a quién va dirigido lo que usted escribe? Bueno, por ejemplo, si el texto va dirigido a un público infantil, yo tengo que utilizar palabras que un niño las pueda entender, ¿verdad? Eso se refiere a la adecuación. Se refiere a utilizar un vocabulario y registro según el tipo de receptores. Si son adolescentes, no voy a escribir como que estoy escribiendo para un niño, ¿verdad? Sino que tiene que ser de repente una forma de entender, de escritura, ¿verdad? Palabras adecuadas, ¿verdad? Por eso dice adecuación. Tiene que ser adecuado el texto al público al que se va a presentar. Luego tenemos la corrección. La corrección consiste en respetar las normas gramaticales. ¿Se recuerdan cuando veíamos la coma? ¿Verdad? Es que la coma puede salvar vidas, ¿verdad? Entonces es necesario respetar todo eso, la coma, los puntos suspensivos, los signos de expresión, los signos de interrogación, todo eso para poder transmitir correctamente una información. A eso se refiere la corrección. Por ejemplo, si dentro de su ensayo usted va a escribir algún interrogante, tiene que utilizar los signos, porque si solo escribe así nada más, no se le va a dar la entonación, no se va a entender qué es lo que usted quiere decir, ¿verdad? O un signo de admiración, o qué sé yo, ¿verdad? Una coma, un punto suspensivo, solo son 3, no se le ponen más de 3, Por solo ejemplo, 3. si no se usa el signo de interrogación para alguna pregunta, se va a tomar como si fuera una afirmación. Como si fuera una afirmación. Entonces, todo eso, mire, al redactar tenemos que ser muy cuidadosos, cuidar eso, ¿verdad? Cuidar la corrección, la ortografía en las palabras. Recuerden que están las palabras homógrafas, ¿verdad? También, homófonas. Entonces, todo eso tiene que tener uno cuidado, hay mucho cuidado al momento de redactar. No es fácil. No es fácil redactar, no es fácil, ¿verdad? No es un trabajo fácil. Se requiere de mucha estudio, preparación, saber cómo se redacta. Porque si los ponemos a redactar así, es decir, voy a esperar, no, o sea, si usted lo vuelve a leer, va a decir, no, esto no tiene sentido lo que escribí. Hay mucha redundancia, hay mucha repetición de palabras, no tiene coherencia los enunciados no tienen coherencia, las palabras de enlace están malas, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ir bien estructuradito. Vamos a planificar, como les dije, un día para que hagamos uno aquí. Lo vamos a hacer aquí uno, en clase. Y vamos a ir viendo la estructura y todo eso. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Bien. ¿Cuáles son las etapas entonces de la planeación? Etapas de la planeación. ¿Cómo se planea un texto? La redacción, ¿verdad? ¿Cuáles son las etapas? Primero dice, también se llama etapa de preescritura o inicial. En ella el escritor o la escritora establece el propósito del texto y la temática que abordará. Usted medita y dice, voy a abordar este tema. Entonces, en la etapa de la planeación se piensa en el tema. El tema. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser mi tema? ¿En qué me voy a enfocar? Por ejemplo, si a usted le dicen, hable acerca de el medio ambiente, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué voy a hablar? Porque hay varias cosas que podemos hablar acerca del medio ambiente. Deforestación. Ajá, puede ser, pues voy a hablar acerca del impacto que está habiendo en el ambiente, o voy a hablar del medio ambiente, los beneficios, si nosotros lo cuidamos. Entonces, hay muchos puntos, ¿verdad? Que nosotros podemos resaltar, muchas ideas principales. Entonces, la planeación consiste en meditar cuál es el tema que voy a abordar, cuál va a ser el propósito
porque todos los textos tienen un propósito. Hay un propósito en cada texto. Asimismo, esta etapa corresponde a la búsqueda de información. Aquí en esta etapa de la planeación, yo busco el tema. Es cierto, de repente tenemos algún conocimiento, alguno, pero en esta etapa nosotros también buscamos información extra. Nos vamos a los diferentes pues medios que tenemos para buscar información. Puede ser una enciclopedia, puede ser Google, puede ser, ¿verdad? Cualquier fuente que nosotros tengamos para ampliar la información que nosotros vamos a abordar. Porque puede ser que nosotros manejemos una parte, ¿verdad? Sepamos qué es el medio ambiente, qué está pasando, pero no, de repente hay estadísticas que podemos incluir, hay estadísticas, hay puntos importantes que nosotros podemos incluir que no están en nuestra mente, pero están en las diferentes fuentes. Entonces, eso nos ayuda también, ¿verdad? Entonces, esta etapa es muy importante para una producción de textos efectiva. Por lo general se desarrolla de acuerdo con las siguientes fases. Miren, ¿cuáles son las fases de la etapa de la planeación? Fíjense que me gustaría que fuéramos tomando nota porque después cuando yo les pregunte qué vamos a hacer en la etapa de la planeación, no van a saber. Entonces, en la etapa de la planeación, vamos a buscar, ¿verdad? La temática, el propósito y vamos a buscar información extra en la etapa de la planeación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases? Dice, se desarrolla de acuerdo con las siguientes fases. Vamos a ver aquí. Definir el tema. Es lo mismo que está arriba, que aquí está como más condensado. Definir el tema. Consiste en seleccionar un tema que sea de interés y del cual se tenga un conocimiento pleno. Bueno, realmente no tenemos un conocimiento pleno de algo, pero para eso están las fuentes, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, en la etapa de planeación, definimos el tema, seleccionamos el tema. ¿Qué tema? ¿De qué tema vamos a escribir? ¿De qué tema vamos a redactar? ¿Cuál es el tema? Vamos a ver el siguiente, dice, no sé si será que lo vamos a enumerar en orden. Plantear los objetivos, lo mismo que les decía anteriormente. ¿Qué quiero lograr con este tema? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué se quiere alcanzar con el escrito? Luego tengo que buscar información, ya lo dijimos también, ¿verdad? Investigar fuentes confiables, ¿verdad? Fidedignas, que le hablen, que le También se amplíen. puede decir el impacto que va a dar en las personas. Ajá, esas serían como las ideas principales, Amy, ideas principales de las cuales se van a desglosar una secundaria. Y mire, usted ya va armando su escrito y le aseguro que cuando menos acuerdo ya llenó hasta 3 páginas de su redacción. Así por ahí se van los ensayos, así. Entonces, luego tenemos, vamos a ver aquí, establecer los destinatarios. ¿Para quién va dirigido mi escrito? Si es para niños, tiene que ser, ¿verdad? Utilizar un lenguaje acorde, ¿verdad? Si es para adultos, pues también. Determinar quiénes serán los receptores para así utilizar vocabulario adecuado. Y luego tenemos ideas generales. Consiste en anotar, ¿verdad? Esas ideas generales. Esas ideas generales de las cuales se van a desglosar, ¿verdad? Otras ideas. Consiste en anotar ideas sobre lo que se sabe del tema y definir la organización que tendrá el texto. Vaya, por ejemplo, Amy dijo dos ideas generales. Por ejemplo, si hablamos del medio ambiente, ese va a ser el tema. ¿Cuáles son las ideas generales? Decía Amy, lo que es la deforestación y hablaba del impacto en la salud. ¿En qué fue que dijo Amy? ¿Mandé? ¿En qué fue que dijo usted? La deforestación. ¿Y la otra que dijo? ¿El impacto? El impacto que va a dar en las personas de lo que se está hablando. Ajá, el impacto, sí. Entonces, por ahí se va, ¿verdad? Se van buscando las ideas generales
Y de esas ideas generales se sacan, ¿verdad? Otros enunciados y ahí se va armando, ¿verdad? El texto. Luego dice, esta es la etapa de planeación. Ahora la etapa de producción. La etapa de producción consiste en llevar a cabo el plan de la etapa anterior. Esto significa, miren, para redactar, jóvenes, no es que de un solo nos vamos a ir allá al escrito que vamos a entregar o que va a ser revisado, no, sino que hay que hacer borradores. Borradores son como copias, ¿verdad? De un original, ¿verdad? Copias de un original. Por eso dice aquí escribir borrador. ¿Sí? En la etapa de producción, esto significa que es la etapa donde se redacta el texto en sí, procurando que las ideas estén debidamente enlazadas y mantengan coherencia con el tema. Coherencia con el tema, ¿verdad? No salirse. Se basa en la exposición clara de ideas, además ayuda a identificar que se estén cumpliendo los objetivos propuestos. Durante esta etapa es importante escribir borradores o machotes, como le decimos, ¿verdad? En el vulgo. Es que usted hace su escrito, plantea lo que va a escribir, trata de darle la estructura, ¿verdad? Pero ese borrador solo le va a servir a usted para tomar una idea, para hacer el que usted ya va a ser el verdadero, el original. No, o sea, el borrador a usted le sirve para usted releerlo y ver qué cosas no concuerdan, si está de acuerdo, se está llevando a cabo su objetivo, si está utilizando adecuadamente el vocabulario, si no tiene errores ortográficos, si las ideas están estructuradas bien, correctamente. Entonces, para eso le sirve el borrador, ¿verdad? Luego usted va a hacer va a redactar ya su texto, el que va a ser ya el original, ¿verdad? Tomando como referencia su borrador. Siempre se hace un borrador. Hay quienes entran el borrador, qué terrible. Entonces, no es así. La producción de textos no es fácil, pero es necesario aprender a redactar. Es necesario, ¿verdad? Entonces, los borradores son escritos que ayudan a identificar errores gramaticales o de redacción. Bueno, lo que ahorita les expliqué, ¿verdad? Luego tenemos elaborar esquemas, elaborar diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etcétera, con la finalidad de organizar el texto de modo que exista progresión temática en relación con los temas y subtemas. Permítanme. Bueno, en esta parte también es como una estructura. ¿Cómo tiene usted su borrador? Es una estructura, ¿verdad? O cómo va a estructurar usted su texto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Verdad? Entonces, para eso, esa es la etapa de la producción. Para luego, ¿verdad? Hacer su texto ya original. Bien, vamos ahora entonces a ver, más adelante pues vamos a volver a ver esto para cuando ya nos toque pues hacer una redacción, ¿verdad? Los marcadores discursivos en la producción de texto. Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables que tienen como función señalar o marcar la relación que se establece entre dos segmentos textuales. Esto facilita la coherencia y la cohesión textual, así como la interpretación de los enunciados. A esto se le llama, miren, aquí están los conectores, porque ayudan a enlazar ideas y a realizar inferencias, procesos de razonamiento durante el acto comunicativo. Es necesario que sepamos, ¿verdad?, qué palabras nos sirven a nosotros en las diferentes, ¿cómo les digo? En los procesos ahí de que vamos redactando, cómo vamos a enlazar una oración con otra, una palabra con otra, ¿verdad? Entonces, los marcadores discursivos más utilizados están los aditivos. Aditivos. Esto era lo que yo les decía. Fíjense que yo tenía una página, pero no sé dónde la tengo. Tengo que buscarla, pero aquí está, aquí salen también. Dice, ellos son, es decir, además, asimismo, en realidad, es más. Entonces, estos son conectores, ¿verdad?
aditivos, son como para adherir algo, para anexar algo. Entonces usted, ay no, ¿cómo voy a anexar estas dos oraciones? Entonces usted utiliza uno de estos conectores y ya tiene cohesión, ya tiene coherencia lo que usted va a escribir. ¿Verdad? Entonces, entre ellos están, dice, a decir verdad, además, asimismo. Entonces, esto le sirve a usted para enlazar la información que usted tiene, las oraciones que usted tiene. Entonces, tenemos el primero, que es el aditivo, ¿verdad? Entonces, esto le va a ayudar, ¿verdad? A que su redacción tenga coherencia y cohesión, ¿verdad? Miren que esto no es como dijo alguien por ahí, comida de trompudo, ¿verdad? Sino que hay que, hay que saber hacer, hay que saber redactar. No es fácil, como le digo, pero se aprende. Por ejemplo, dice, estoy enfermo. Además, no deseo salir de la casa. ¿Cuál es el conector aquí? Además, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para conectar ideas, para adherir más, ¿verdad? Adversativos. Miren, ¿cuáles son los adversativos? Ellos son, ahora bien, al contrario, en cambio, no obstante. Adversativo. La casa de Matilde es grande, no obstante, está muy lejos. Entonces es un conector adversativo, como algo como como contra, o sea, lo que va en contra de aquello, ¿verdad? Por ejemplo, la casa de Matilde es grande, no obstante, lo negativo, ¿verdad? Está muy lejos. Entonces este es un conector adversativo. Y dentro de ellos están, ahora bien, al contrario, en cambio, no obstante. Y ahí tenemos el ejemplo. Concesivos. Ellos son, aún así, de cualquier manera, de todas formas, ejemplo. Tengo un fin de semana de vacaciones, aún así no puedo viajar. Entonces, estas palabras nos sirven para conectar. Consecutivos, ellos son así pues, en consecuencia, es de consecuencia, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, pues, me otorgaron la beca, en consecuencia, me iré para Costa Rica. Y puede usar cualquiera de ustedes también, me otorgaron la beca. Podría ser en consecuencia, así pues, me iré a estudiar a Costa Rica. ¿Verdad? Podría utilizar eso. Explicativos. Ellos son, es decir, esto es, o sea. Miren cómo escribe o sea, para los que les gusta decir o sea, separado. Si lo une y le pone el acento, va a decir o sea, desde los huesos, o sea, ¿sí? O sea, separado la O. Los explicativos, para dar una explicación. Los Martínez se mudaron del barrio, o sea, vendieron su casa. Para dar una explicación. De orden. Ellos son a continuación, antes, primeramente, luego, finalmente. Miren qué interesante está esta información aquí. Esto les va a ayudar a ustedes a redactar. Primeramente, saludar a todos los presentes. Luego, dirigirse hacia el salón principal. De orden, ¿verdad? Establece un orden. Reformuladores. Ellos son, dicho en otras palabras, de otro modo, más claramente, ejemplo. Tenía un aspecto longevo. Dicho de otro modo, había entrado en la vejez. Como de referencia, ¿verdad? Recapitulativos, como para recapitular, para hacer como resumir, ¿verdad? Ellos son, a fin de cuentas, en conclusión, en síntesis, en suma, total. Ejemplo, en síntesis, la lectura es muy importante, pero para el proceso cognitivo, como para hacer resumen, ¿verdad? Usted puede decir, a fin de cuentas, en conclusión o para concluir, en síntesis, en suma. Entonces le sirve a usted como para recapitular o como para hacer un resumen de todo lo que usted ya dijo. Miren qué bonito esto, todo esto nos sirve para redactar. De argumentación. Así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien, ejemplo. En la actualidad existen muchos peligros en las redes. En vista de ello,
sea, un argumento, ¿verdad? En vista de ello, es necesario mejorar la seguridad durante la navegación. Y luego de digresión, ellos son a propósito, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto, de digresión. Miren qué variedad la que tiene el español, ¿verdad? Es una variedad, pero infinita. Entonces, mañana vamos a seguir trabajando en esto, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a tratar de abarcar los temas que tengo ahí planificados. Y más adelantito, pues vamos a hacer un ensayo. Miren que esto nos va a servir mucho, mucho, mucho para poder enlazar esas ideas. Los va a servir para enlazar sus ideas con las ideas, ¿verdad? De otras fuentes que usted busque. Entonces, solo nos quedan 5 minutos, pero si nos quedan 5 minutos, podemos seguir aquí. Conectores textuales, vamos a ver. Los enunciados que forman un texto tienen relación entre sí. Los conectores expresan esa relación. Veamos algunos ejemplos en el texto. Bueno, esto es lo mismo que vimos anteriormente. Es los conectores, ¿verdad? Son conectores. Conector de orden, permite organizar temporalmente la idea. Conectores aditivos, mire, fue lo que vimos, ¿verdad? Nos sirven para añadir nuevas ideas. Conector consecutivo introduce una consecuencia de lo que se ha expresado con anterioridad. Sin embargo, conector adversativo introduce una contraposición o una idea anterior. Honestamente, conectores de orden, aditivos, adversativos y consecutivos. Bueno, entonces aquí nos vamos a quedar, jóvenes ilustres. Mañana vamos a continuar. Luego sigue la etapa de revisión, ¿sí? Revisar, a ver si todo está coherente, si no tiene errores, si concuerdan el propósito. Y luego vamos a la cita bibliográfica. Sí. Todo esto nos va a ayudar, espero que estén prestando atención porque cuando a usted le toque hacer su redacción, vamos a hacer una junta y después les voy a dejar a ustedes solos a ver cómo le pasa. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar. Solo voy a pasar asistencia. Siento como que me quiero enfermar, fíjense.